A las 5 de la mañana del 24 de febrero del 2022, los habitantes de Ucrania se despertaron con la trágica noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho nada más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania y la población civil que se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. En este video exploraremos el porqué de la guerra entre estas dos naciones y cómo ha avanzado el conflicto. Pero antes de comenzar, recuerda que nos ayudaría bastante que le dieras un like a este video, que te suscribieras al canal y que activaras la campanita de notificaciones. Sin más dilación, comencemos. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes, una posición reforzada de Ucrania con la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Implicaría una pérdida significativa de la influencia rusa sobre este país. También ocurre al contrario, un triunfo para Rusia sería una pequeña derrota para la Unión Europea. Mientras tanto, la OTAN no ha acogido a Ucrania para ser uno de sus aliados, algo a lo que el país aspira y desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014 esta rivalidad fue un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev de miles de ucranianos proeuropeos en contra del presidente Viktor Yanukovych, más afín a las ideas del Kremlin. Estos enfrentamientos terminaron con la huida de Yanukovych a Rusia. En ese momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea en el sur de Ucrania. Una zona estratégica, pues sería la salida de Rusia al Mar Negro. Habiendo perdido Crimea en la Segunda Guerra Mundial, uno de sus objetivos siempre ha sido recuperarlo. Esta invasión generó una gran cantidad de protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin asegura que nunca lo hará. Las tensiones aumentaron el 21 de febrero de 2022 cuando Rusia reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, situadas en la zona conocida como el Donbass, hasta ahora en Ucrania. Las repúblicas disidentes fueron reconocidas en los límites de sus respectivos oblasts de Ucrania, que se extienden mucho más allá de la línea de contacto. El 22 de febrero, Putin dijo que los acuerdos de Minsk ya no eran válidos. El mismo día, el Consejo de la Federación autorizó por unanimidad el uso de la fuerza militar en el exterior, utilizando como pretexto las acusaciones hacia Ucrania por el genocidio de Donbass, donde supuestamente el Estado ucraniano estaba tomando acciones genocidas en contra de la población prorrusa del país, siendo esta una de las razones para justificar la invasión a Ucrania. En la Corte Penal Internacional, Ucrania presentó una demanda contra Rusia por tales acusaciones, sobre las que los tribunales no hallaron evidencia que sustenten las acusaciones rusas. Acto seguido, instaron al gobierno del Kremlin a suspender de inmediato las acciones militares contra el país vecino, de las cuales este tomó caso omiso. El 24 de febrero de 2022, a las 6 de la mañana, hora de Moscú, Vladimir Putin emitió un mensaje en los canales rusos, en el cual se informaba la decisión de lanzar una operación militar especial en el este de Ucrania, ya que en sus palabras, Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana. Putin agregó que intentaría desmilitarizar y desnazificar Ucrania, justificando la agresión militar con el objetivo de proteger a los habitantes de las autoproclamadas República Popular de Lugansk, RPL, y República de Donetsk, RPD, en la región de Donbass, del supuesto genocidio por parte del gobierno ucraniano. En el mensaje, Putin afirmó que no había planes para ocupar todo el territorio de Ucrania y que apoyaba el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación. Al final del discurso, Putin advirtió a terceros países que no interfirieran en el conflicto y dijo que la respuesta será inmediata y los llevará a consecuencias que nunca han experimentado en su historia. Esta frase generó un gran debate sobre su posible referencia al uso de armas nucleares por parte de Rusia. Apenas comenzó la invasión, el gobierno ucraniano anunció la introducción de la ley marcial. Esa misma noche se ordenó una movilización general de todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años. Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde 4 direcciones principales: al norte por la frontera con Bielorrusia en dirección a Kiev, al noroeste desde la frontera rusa en dirección a Kharkov, al este por la antigua línea de frente de la RPD y la RPL y al sur por la región de Crimea. En frente norte, en medio de grandes pérdidas y una fuerte resistencia ucraniana que rodea Kiev, el avance ruso se estancó en marzo y para abril sus tropas ya se retiraban.
El 8 de abril, Rusia colocó sus fuerzas en el sur y el este de Ucrania bajo el mando del general Alexander Dvornikov, y algunas unidades retiradas del norte fueron redesplegadas al Donbass. El 19 de abril, Rusia lanzó un nuevo ataque a lo largo de un frente de 500 kilómetros de largo que se extendía desde Kharkiv hasta Donetsk y Luhansk. El 13 de mayo, una contraofensiva de Ucrania había hecho retroceder a las fuerzas rusas cerca de Kharkov. El 20 de mayo, Mariupol cayó en las manos de las tropas rusas tras un prolongado asedio de acería de Azovstal. Las fuerzas rusas continuaron bombardeando objetivos militares y civiles lejos de la línea de frente. La guerra causó la mayor crisis humanitaria y de refugiados dentro de Europa desde las guerras yugoslavas en la década de los 90. La ONU la describió como la crisis de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. En la primera semana de la invasión, la ONU informó que más de 1 millón de refugiados habían huido de Ucrania. Posteriormente, esta cifra aumentó a más de 7.405.590 para el 24 de septiembre de 2022. Las fuerzas ucranianas lanzaron contraofensivas en el sur de agosto y en el noroeste en septiembre. El 30 de septiembre, Rusia anexó 4 provincias de Ucrania que había conquistado parcialmente durante la invasión. Esta anexión fue generalmente no reconocida y repudiada por la mayoría de los países del exterior. Después de que Putin anunció que comenzaría el reclutamiento entre los 300.000 ciudadanos con entrenamiento militar y potencialmente el grupo de alrededor de 25 millones de rusos que podrían ser elegibles para el reclutamiento. La ofensiva ucraniana en el noroeste recapturó con éxito la mayor parte del óblast de Kharkov en septiembre. En el curso de la contraofensiva del sur, Ucrania retomó la ciudad de Kherson en noviembre y las fuerzas rusas se retiraron a la orilla este del río Dnieper. La invasión fue condenada internacionalmente como una guerra de agresión. Una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió una retirada total de las fuerzas rusas. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia suspender las operaciones militares y el Consejo de Europa expulsó a Rusia. Muchos países impusieron nuevas sanciones que afectaron a la economía de Rusia y proporcionaron ayuda humanitaria y militar a Ucrania. En septiembre de 2022, Putin firmó una ley que castigaría a cualquiera que se resistiera al servicio militar obligatorio con una pena de 10 años, lo que dio lugar a un impulso internacional para permitir asilo a los rusos que huyen del servicio militar obligatorio. A fines de 2022, luego de las contraofensivas de Kharkov y Jersón de Ucrania, el frente Bakhmut-Soledar se convirtió en uno de los focos principales de la guerra, siendo una de las pocas líneas de frente en Ucrania donde Rusia permaneció a la ofensiva, el cual en febrero de 2023, Rusia logró capturar gran territorio del Bakhmut gracias al grupo de mercenarios Wagner, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse lentamente hasta convertirlo en una guerra urbana. Para mayo del año actual, 2023, la localidad queda casi totalmente ocupada por el grupo Wagner, mientras que los militares ucranianos controlaron una pequeña franja a lo largo de la autopista. Este grupo luego protagonizaría la que se llamaría la rebelión del grupo Wagner. Este acontecimiento se desarrolló entre el 23 y 24 de junio de 2023, cuando Wagner, una entidad militar privada de origen ruso, se inmiscuyó en un enfrentamiento armado con las fuerzas armadas leales al gobierno ruso, y a raíz de esas tensiones en la retaguardia entre el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el ministro de Defensa ruso. Estas tensiones terminaron provocando que el grupo Wagner tomara una base militar en la ciudad de Rostov del Don, que alberga una importante instalación militar, e informaron dirigirse a Moscú. En represalia a este acto de la FSB, Servicio Federal de Seguridad, y fue iniciado un proceso penal contra Prigozhin por incitar un levantamiento armado, donde no le quedó de otro que retirarse de Rostov del Don y dirigirse a Bielorrusia. Posteriormente, este terminaría falleciendo en un accidente en agosto del 2023. Actualmente, Ucrania, gracias a la ayuda exterior, ha podido resistir a los ataques rusos, aunque las repercusiones han llegado a afectar a todo mundo, ya sea en la cantidad de alimentos y energía que proveía a los demás países del continente, provocando así un desequilibrio en la economía mundial. Actualmente se ha visto avances por parte de Ucrania, pero no el suficiente para poder saber hasta cuándo se extenderá todo este conflicto. Y bueno amigos, si te ha gustado este video, te pido humildemente que le des like. Tampoco olvides suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más videos así. Nos vemos en un próximo video.